Bueno, hoy vamos a hablar sobre la columna vertebral. La columna vertebral es un órgano que se va a encontrar formado por estructuras óseas que van a ser las vértebras, formadas por los discos intervertebrales y los ligamentos que van a ayudar en su sostén y movimiento. Entonces, vamos a comprender que la columna vertebral, toda la columna vertebral, se va a encontrar conformada por estructuras óseas, que van a ser las vértebras, ¿sí? Por discos intervertebrales, que se los puede divisar en esta imagen, se los puede ver, y por los ligamentos que le van a otorgar una rigidez y sostén para ayudar a la columna vertebral en los movimientos. Bueno, hablando de columna vertebral, tenemos que saber que se van a encontrar cuatro tipos diferentes de vértebras. Las vértebras cervicales, que se pueden observar acá, van a ser de C1 a C7, es decir, que nos vamos a encontrar con 7 vértebras cervicales. Las vértebras torácicas, que las vamos a encontrar acá, a nivel del tórax, van a ser 12, es decir, de T1 a T12. Las vértebras lumbares, que van a ser simplemente 5 vértebras, que las vamos a encontrar acá, que van a ser de L1, van a estar comprendidas desde L1 a L5, ¿sí? En el próximo video vamos a hablar de las diferencias que van a existir entre estas vértebras, ya que hablar de columna vertebral es un tema demasiado amplio, entonces explicarlo va a llevar más de un video. Y vamos a encontrar otras vértebras unidas que se unen junto con la maduración, con el crecimiento y el desarrollo, que son las vértebras sacrocoxígeas, ¿sí? Que van a ser 3 o 5, ¿sí? 3 o 4 o 5, eso depende de la osificación de cada una de estas vértebras. ¿Cuál es la principal función, fisiológicamente hablando, de la columna vertebral? Su principal función es sostener y mantener la postura del tronco. ¿A qué me refiero cuando hablo de tronco y por qué digo tronco en vez de nombrar al cuerpo? Porque simplemente a la hora de adquirir en un proceso evolutivo la marcha normal, es decir, la postura bípeda, bipedestación, se dejó de hablar como punto gravitacional el tren inferior, porque nuestros antepasados, al caminar de una manera cuadrúpeda, tenían una base de apoyo que lo conformaba un centro gravitacional que estaba conformado por el tren inferior. Y sí, obviamente, al caminar en 4 extremidades, el centro gravitacional se iba a encontrar desplazado por toda la columna vertebral, empujando hacia abajo, físicamente. Pero al adquirir esa postura bípeda, pasamos de tener una base gravitacional que iba a pasar por alrededor de todo nuestro tronco, de todo nuestro cuerpo, a tener una base gravitacional que va a pasar por adelante de la columna vertebral. Y ahora le voy a explicar por qué por adelante y no sobre la columna vertebral. La columna vertebral se va a encontrar en la región medial y posterior del tronco de nuestro cuerpo. Y lo que le va a dar estabilidad al tronco es la columna vertebral. Al tren inferior, lo que le va a otorgar esta estabilidad van a ser las piernas, el pie, la pierna, el muslo, hablando de tren inferior. Las estructuras óseas que lo componen, las estructuras musculares, los ligamentos, etc. Eso ya es una generalidad, pero lo principal que yo quería explicar es que la columna vertebral le va a otorgar una rigidez al tronco. Muchos autores nombran a la columna vertebral, al tronco del cuerpo humano, perdón, como si fuera un cilindro y esta comparación es demasiado errónea. La definición de una base de apoyo, una base
se me lengua la traba. La correcta definición sobre el punto gravitacional es el punto donde todas las partes del cuerpo se equilibran, es decir, donde todas las fuerzas gravitacionales se van a concentrar en un punto. Entonces, si hablamos de un cilindro, sí, está bien, perfecto. Todas las fuerzas gravitacionales se van a encontrar en el medio del cilindro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si un cilindro, y escuchen bien, vamos a tomar bien a esta recta de color naranja, la vamos a tomar como la columna vertebral? Si nosotros posicionamos la columna vertebral en la cara posteromedial de nuestro tronco, como muchos autores lo suelen decir, como muchos profesores lo suelen enseñar, ¿qué es lo que le va a pasar a nuestro cilindro? Se va a caer. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que hay muchísima más fuerza gravitacional empujando hacia adelante, por todos los órganos, por la estructura ósea, que hacia atrás, ¿no? Hacia atrás hay muy poca fuerza gravitacional. Entonces acá cuando juega un papel muy importante los músculos paravertebrales de la columna vertebral. Entonces, olvídense que la columna vertebral le va a otorgar rigidez al cuerpo. Lo que le otorga rigidez la columna vertebral es al tronco. Luego del cuerpo se encarga el tren inferior. ¿Qué es lo que abarca el tren inferior? Bueno, puede abarcar el pie, pierna y muslo. Ya está. Entonces, si ustedes van a dar un examen, tienen que saber que el punto gravitacional se va a dar a 5 centímetros de la segunda vértebra lumbar, ¿sí? De L2, ¿sí? Físicamente el punto gravitacional va a pasar a 5 centímetros de la segunda vértebra lumbar. Bueno, explicando esto, vamos a pasar a explicar las curvaturas de la columna vertebral y su función, su fisiología. ¿Para qué la columna vertebral posee esas curvaturas y por qué las posee? Vamos a explicar que las vértebras cervicales van a poseer una lordosis, que va a ser cóncava hacia atrás, convexa hacia adelante. Las vértebras torácicas van a presentar una cifosis, que presenta una concavidad hacia adelante y una convexidad hacia atrás. Las vértebras lumbares van a presentar una lordosis, concavidad hacia atrás y convexidad hacia adelante. Y las vértebras sacrocoxígeas van a presentar una cifosis, que va a ser convexa hacia adelante, cóncava digo hacia adelante y convexa hacia atrás. Explicando estas curvaturas, tenemos que saber por qué encontramos una lordosis cervical y una lordosis lumbar y por qué se encuentra una cifosis dorsal y una cifosis sacrocoxígea. ¿Sí? La lordosis, la principal función de esta curvatura es otorgar rigidez a ciertos pesos. ¿Sí? Vamos de nuevo. Lordosis, rigidez. Estructura rígida. ¿Por qué tenemos una lordosis cervical? Para otorgarle rigidez a la caja craneana. ¿Sí? Si nosotros tendríamos una cifosis, estaríamos con la cabeza agachada en todo momento. Y no podríamos aguantar el peso de nuestro cráneo, que si bien adentro se encuentra alojado el sistema nervioso central con un peso promedio de 1400 gramos. Así que simplemente poseemos una lordosis cervical para soportar el peso de la caja craneana. Y vamos a presentar una lordosis lumbar. ¿Por qué? Adivinen. Porque el punto gravitacional va a pasar a 5 centímetros de la segunda vértebra lumbar. Entonces, la lordosis sirven para dar rigidez y soportar pesos. Y la cifosis, tanto torácica como sacrocoxígea, van a presentar esa cavidad para proteger a ciertos órganos internos vitales para el cuerpo humano, que se van a encontrar obviamente a nivel torácico, el corazón, los pulmones, ¿sí? Y a nivel sacrocoxígeo, los órganos reproductores, tanto sean masculinos y femeninos. Muy bien, explicamos las curvaturas
Y ahora vamos a explicar por qué se da esa hipercifosis torácica. A la hora de explicar que en la vejez la mayoría de los adultos mayores se terminan encorvando, muchos explican que es por un desgaste de los discos intervertebrales, bla bla bla, que están compuestos por colágeno, que esto que... No, una hipercifosis torácica se va a dar por la pérdida de los músculos, perdón, pérdida de la fuerza de los músculos de la columna vertebral. Entonces, lo que nos mantiene erguidos son los músculos de la columna vertebral. Dejen de confundirse que la columna vertebral es la que nos mantiene erguido el tronco, porque no, son los músculos. Sin los músculos no seríamos nada. Entonces, hay que comprender al cuerpo humano como un sistema, una generalidad de sistemas que actúan complementándose unos al otro. ¿Sí? Simplemente eso. En esta clase entonces explicamos el centro gravitacional, por qué la columna vertebral no se encuentra en el medio y para qué están las curvaturas de la columna vertebral. En la siguiente clase vamos a explicar la diferencia entre las vértebras cervicales, entre las vértebras torácicas, lumbares y las sacrocoxígeas. Muchísimas gracias por ver el video y bueno, hasta la próxima clase.